Con una puntualidad que no se puede creer. 11:05 de la mañana, 18:08. La temperatura, la humedad es del 60%. Ya está. Hace su reingreso a los estudios de 99.9 después de un break cortito de vacación. Sí. Josefina Vargas, de Central de Noticias. José, hola. Muy buenos días. ¿Hicimos bien la semana anterior en saludarte o nos embaucaste a todos? No, hicieron muy bien en saludarme y lo podrían hacer esta semana también y van a hacer muy bien. Es siempre. Una guacha. Hace 16 años, Josefina, que nos conocemos. ¡Terrible! Un montón. 16 años y nunca en estos 16 años pude saber cuándo es el cumpleaños de verdad de Josefina, porque ella cumple todos los viernes es tu cumpleaños. Todos los viernes es mi cumpleaños, así que pueden mandar presentes, saludos, mensajes guacha. Y yo los voy a bien recibir. Pero qué guacha que sé. En la semana anterior, a los que no saben de qué estamos hablando, bueno, le mandábamos beso a José y a Dayana Copero también, porque cumplían años, supuestamente. Pero ahora sigo en la duda. No sé si cumplió años o no Josefina Esther y no nos lo va a decir. Es una cosa terrible. Pero bueno, no importa, te lo vamos a respetar y todos los viernes te vamos a mandar un beso de feliz cumpleaños. Muchísimas gracias y me parece fantástico. Y si algún boliche nos quiere regalar un trago para festejar, no vamos a decir que no. Entrada gratis tenés que llevar el documento. Sí. Porque si es el día de tu cumpleaños, ¿viste que te acordás cuando se hacía eso? Sí, pero vos sabés que tiene mucha fuerza un grupo de gente cantándote feliz cumpleaños. Ah, listo, directamente ya ubicados en el lugar, cantamos el feliz cumple y que te vengan con el traguito. Sí. Listo, hacemos esa y obviamos por comprobado científicamente. Maravilloso, entonces ese será nuestro modus operandi cuando en algún momento nos juntemos y salgamos. Nos juntamos un viernes en un boliche, cantamos y... Porque viste que la cosa está álgida. De información no estamos pudiendo tener un poquito de vida social. ¿No es cierto? Y tampoco, bueno, ya... Bueno, este pami espiritual que me posee... No, pero escúchame, pará, que hay una fiesta el 12 de abril en lo que era Gloss, Guacadú, en Sierras Valles. Es una fiesta noventera ideal para nosotras, bueno, Josefina. Muy bien, así que nos podemos organizar. Ahí es sábado. Domingo dormimos y todo, marcha sobre rieles, así que por ahí, ese día ahí, vamos con bombo, platillo, todo, cotillón, hacemos que es tu cumple. A favor. Listo, perfecto. Tema solucionado, nos metemos entonces en la actualidad, que es de lo que viene a charlar José Vargas. Algo estuvimos adelantando, nuevamente tenemos que hablar, de la situación del desempleo que le está pegando fuertísimo a nuestra ciudad, José. Sí, la columna de hoy podemos pensarla como una continuidad de las otras columnas en las que ya hemos hablado de esta situación. De hecho, yo misma estuve en una columna en enero, cuando fue la suspensión de los 50 trabajadores de Cerro Negro, de una de las líneas de producción, y ya esa situación la planteábamos como un adelanto de un futuro oscuro para el sindicato SODECO, un futuro oscuro para toda la rama de la construcción a nivel nacional y por supuesto para todo lo que es empleo y empleo en blanco. Sí, en Argentina. Son situaciones que no nos tienen que sorprender. No, desafortunadamente no. Están bien prefiguradas y es parte del equilibrio financiero que se busca, ¿no? Esto es parte del equilibrio financiero que se busca, implica una reducción del consumo, implica una recesión, y esa recesión, por supuesto, tiene que ver con la reducción del mercado laboral también. Así que bueno, lo que vamos a comentar hoy empezó el día jueves. Empezó públicamente. Claro. Empezó públicamente el día jueves cuando se conoció el despido de 96 trabajadores de la empresa Cerro Negro. El sindicato SODECO inmediatamente declaró un estado de asamblea, suspendió todas las actividades laborales en la empresa, invitó al delegado del Ministerio de Trabajo, Lucas Miluca, a presentarse en la sede del SODECO, donde ya estaban la empresa Cerro Negro, donde ya estaban iniciadas las asambleas. Bueno, esto empezó a declarar públicamente el conflicto. Los telegramas ya se habían recibido para esa fecha. El día lunes pasado, de la semana pasada, ya había habido reuniones y contactos porque se veía venir
toda esta situación, y el jueves es cuando toma estado público, porque ya comenzó. Sí, porque los telegramas habían llegado el jueves a la mañana. Exactamente, porque ya se habían entregado los telegramas. Entre los trabajadores despedidos están quienes ya habían sido despedidos de LOSA. ¿Sí? Estamos hablando de esta situación de enero de 2023. Enero de 2024. Los habían reubicado en Cerro Negro aparte. Los habían reubicado en Cerro Negro, y esa reubicación había significado cortes de contratos para trabajadores que se desempeñaban ya en Cerro Negro. Entonces, esa situación de reubicación de trabajadores que evitaron el despido en enero de 2024, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos tuvieron su despido en el día de jueves de la semana pasada. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Esto implica un retroceso de la situación, ¿sí? Los 96 despidos se retrotraen, ¿sí? Cuando se inicia una conciliación obligatoria, se deshace la situación que lleva a esa conciliación. Bien, así que por el momento los 96 trabajadores no están despedidos, y tampoco el sindicato SOECO puede llevar adelante medida de fuerza alguna, ¿no? Exactamente. Durante estos 15 días que dura la negociación. Hay que ver cuál es el resultado de la negociación. Nadie tiene una visión optimista de la negociación. ¿Sí? Nadie espera que efectivamente se deshagan los despidos. Sí se espera que algunos de ellos tal vez se deshagan, y que en realidad es acordar los pagos de las indemnizaciones y acordar las mejores condiciones de salida para estos trabajadores. Es el máximo optimismo, sí. Exacto, la máxima aspiración posible. ¿Quiénes son los trabajadores despedidos? Son 58 trabajadores que estaban en la línea de producción de pisos, trabajadores directos de la línea de producción de pisos de Cerro Negro. A ellos se suman trabajadores del sector de molinos, de mate, de pasta, a despachos y distintos sectores que hacen a toda la producción de pisos de Cerro Negro, ¿sí? A ver, estamos hablando de Cerro Negro, que exporta, vamos a hablar en pasado desafortunadamente, pero exportaba pisos y revestimientos a gran parte de Sudamérica, que cubría prácticamente todo el mercado local, y que ahora, hoy por hoy, no tiene salida de productos, hay sobreproducción además, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que decíamos. El equilibrio financiero que se plantea en este gobierno implica recesión. Recesión es la reducción de la economía. La reducción de la economía es menor consumo. Y en ese sentido es que la empresa puede producir los 250.000 metros de piso que tiene previstos en la línea para producir, pero después no van a tener salida. Claro. Lo mismo con los ladrillos, lo mismo con los caramelos y lo mismo con las remeras. Sí. O sea, toda la economía se reduce. Eso es una recesión. Y, por supuesto, cuando una economía se reduce, se requieren menos puestos laborales porque se requiere menos producción. Eso es exactamente lo que está pasando, y este es el proceso que vemos en Argentina. Aparte del proceso de inflación y el proceso de pauperización que ya veníamos viendo, ¿sí? No lo podemos adjudicar directamente a esta gestión nacional. Tenemos que pensar en procesos más largos y situaciones que exceden a este gobierno en lo nacional. Y a su vez a eso también, si nos vamos a reflexionar cuáles son las variables que llevan hasta acá, son procesos económicos mundiales, ¿sí? A la recesión económica es mundial, y empezó con las medidas que se tomaron para controlar la pandemia de COVID. Entonces, a partir de ahí hay un proceso de recesión a nivel mundial, hay un proceso de aumento de la inflación a nivel mundial, ¿sí? Entonces son variables que se van sumando y que llegan a Argentina en un contexto donde ya eso estaba. Entonces, son variables que se acentúan y que se profundizan en nuestro país, donde tenemos nuestras condiciones especiales y un gobierno con sus decisiones particulares. Entonces, estamos en un contexto, la verdad que muy, muy complicado para la economía argentina, en un contexto de un mundo donde ya tiene muchos problemas económicos. Dijimos, se dictó la conciliación obligatoria, tenemos que esperar estos 15 días. Habitualmente, cuando se dictan este tipo de procesos,
se extienden, se prorrogan por otros 15 días más. Así que hablamos de más o menos un mes en que se llevan adelante estos diálogos, estas negociaciones y estas búsquedas de alternativas para, mejorar la salida, ¿no? Como nos decías, de los trabajadores. Y en este caso, y dada la magnitud de los despidos, ¿sí? 96 despidos es un número altísimo, es un número altísimo no solo para Olavarría, es un número altísimo a nivel local. Históricamente la verdad que no encontramos un antecedente inmediato tan alto, y a nivel nacional la verdad que es bastante complejo también de buscar. Sí, porque cuando uno busca o cuando por ahí lees noticias en diferentes portales sobre despidos, qué sé yo, te llama la atención cuando hay 100 y pico de trabajadores que son despedidos de una planta automotriz o de una fábrica de tal cosa. El volumen de despidos es muy grande. Exactamente, y es por eso que no solo está interviniendo el sindicato sueco, sino la Federación de Trabajadores Ceramistas, en la que está interviniendo directamente en esta negociación. Porque también pensemos que Cerro Negro no es solo una empresa en Olavarría, sino que pertenece a un grupo económico que tiene empresas del mismo rubro, también ceramista, en distintos puntos del país, así que es una situación que excede a Olavarría, si bien por supuesto el impacto va a ser netamente local. Dijo Gustavo Bustamante, secretario general de SOECO, ver 96 compañeros quedarse sin trabajo, la verdad que fue un golpe durísimo. ¿Sí? Esas fueron las expresiones. Pensamos que podíamos tener alguna alternativa, sentarnos con la empresa. Siempre hemos sido muy responsables a la hora de tomar decisiones y también no somos unos loquitos y entendemos la situación. Sabemos que la realidad es de la caída del despacho y que ha sido muy grande. La apertura de las importaciones también fue un golpe muy duro para las empresas, somos conscientes de eso. Claro, no está negando la situación, el contexto nacional e internacional, pero el golpe acusa el recibimiento de un golpe durísimo que ya con el correr de los días lo vamos a ir viendo también con este efecto derrame en otros sectores, porque cae el consumo, porque cada vez se necesita más asistencia del Estado en el caso de que se dignen, o de nosotros mismos, de nosotros como comunidad, de sostener a quienes pierden la fuente de laburo. Exactamente, y también yo quiero siempre subrayar esto: los puestos de trabajo que se pierden son trabajadores en blanco, es decir, no es solo el puesto de trabajo que se pierde, son aportes a obras sociales, aportes al ANSES, o sea, son aportes a un sistema, es todo un sistema el que pierde, ¿sí? Y es por eso que no solo es que vamos a ver a un vecino nuestro que se queda sin trabajo, sino es que lo vamos a sentir en carne propia en el futuro, porque todos los sistemas se van a perder ingresos. Eso es lo más destacado para mí de toda esta situación. Y también contemplar que esta situación de despidos, que ya la venimos hablando y la venimos viendo, no hace falta ni que la hablemos, la venimos viendo, en el caso de Olavarría, no se siente tanto porque hay otros proyectos y otros emprendimientos en marcha, como son la construcción de los parques eólicos, y eso ha absorbido mano de obra que quedó desocupada a partir de la reducción de la obra pública. Sí, pero me gustaría abrir un asterisco ahí un poco, y tiene que ver con las condiciones laborales, porque no es lo mismo un trabajador en blanco que tiene su recibo de sueldo, que está contratado a largo plazo, que un contrato, porque en la mayoría de, por ejemplo, las construcciones de los parques eólicos, los trabajadores, algunos son locales y tienen trabajos contratos concretos en tiempo, 3, 6, 9 meses, y otros que directamente son trabajadores foráneos que vienen a Olavarría a montar las torres, a poner las plataformas y después retornan a sus lugares. La precarización también de los puestos de trabajo, el sistema laboral, ya lo estamos viendo con los últimos registros del último trimestre del año pasado, que habla de esto, del sistema entero que se cae, porque hay gente que no tiene aportes para su jubilación, gente que no tiene cobertura de seguridad social, es todo una hecatombe. Exactamente, vamos a detenernos en eso que vos dijiste, son contratos temporales, ¿sí? Entonces, son personas que han sido reabsorbidas por el mercado laboral para este tipo de trabajo, pero este tipo de trabajo con un plazo terminal, ¿sí? Entonces,
por el momento, por eso decimos por el momento, no se siente tanto el impacto porque hubo posibilidades de reincorporación. Son obras que en un momento van a llegar a su fin, los parques se van a construir y va a terminar esa obra, y en ese momento veremos si hay nuevos proyectos, ¿sí? Parques eólicos donde ya hay uno, no se puede construir otro arriba. Claro, si no, acá arriba de la radio nos faltaría poner una turbina, ¿no? Porque no funciona de esa manera. Pero bueno, entonces... por eso es como que por el momento no se siente tanto el impacto, o no se ha sentido tanto el impacto de lo que fue la detención total de la obra pública, y lo que ya mencionamos, que veníamos hablando de la caída de los trabajadores, de la cantidad de trabajadores en los puestos de las empresas del rubro minero. Así que eso es el gran problema que se vio a lo largo de todo el año pasado. ¿Qué voces escuchamos o qué referencias tuvimos alrededor de este conflicto? Una de ellas fue el intendente Maximiliano Wessner, que recibió a los trabajadores, en realidad recibió a los directivos del sindicato Soeco. Yo recuerdo que a fin de año pasado hicimos, para Volver a las Fuentes, una entrevista con el intendente Maximiliano Wessner, y él refirió una reunión con una empresa, gran empresa, dijo, de aquí de Olavarría, que estaba planteando esta situación de despidos. Sí, estaba planteando la caída de sus ventas, y a partir de eso hizo un planteo vinculado con despidos. Eso es lo que refirió el intendente Maximiliano Wessner en la entrevista que le hicimos con Alexis Grierson a los últimos días de diciembre. El intendente estaba hablando de Cerro Negro. ¿Sí? El intendente estaba hablando de esto, y ya en ese momento se veía venir esta situación. Bueno, el intendente recibió a los trabajadores de Soeco a través de sus representantes sindicales. Bueno, también hablamos del Ministerio de Trabajo interviniendo y de la Federación de Trabajadores Ceramistas, que es la que tomó la voz de representación de los trabajadores. Pero escuchamos más voces hablando de esta situación del empleo y puntualmente de la situación de Soeco. Y son voces que habitualmente no las escuchamos directamente refiriéndose a estas situaciones. Una es la Comisión por la Memoria. ¿Sí? El lunes fue el Día de la Memoria, y ese día se desarrollaron numerosos actos aquí en Olavarría. Contando. Exactamente. Bueno, a mí me tocó estar en la sesión del Consejo Deliberante, que se desarrolló al mediodía, y allí, al cierre de la sesión, un integrante de la Comisión por la Memoria, Bruno Ferrante, tomó el micrófono para leer un comunicado de la comisión, donde plantearon diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de los organismos de derechos humanos, varias denuncias respecto de la reducción, pero hubo un párrafo dedicado a la situación laboral. Dijo, en la voz de Bruno Ferrante, pero dijo la Comisión por la Memoria: en lo que corresponde al sector laboral, el Centro Cifra de la CTA relevó que en 2024 se registraron 187.000 despidos y se produjo el cierre de cerca de 12.000 empresas. En lo local, nuestra solidaridad para los 96 trabajadores despedidos de Cerro Negro el 20 de marzo, actualmente en conciliación obligatoria, y los 200 trabajadores despedidos del gremio AOMA de varias canteras del partido de Olavarría. Sí, entonces ya escuchamos voces ajenas a lo que es puntualmente la situación, el ámbito minero, el ámbito de la construcción, el ámbito laboral, factores por fuera. Exactamente, pero que ya empiezan a señalar la magnitud de la preocupación por esta situación. ¿Sí? O sea, ya la preocupación empieza a exceder los ámbitos específicos y empieza a generarse toda esta... Así es como se expande socialmente un conflicto, ¿sí? Voces que se van sumando y se van expresando sobre la situación. Y escuchamos otra aún más llamativa: la Pastoral Social de la Diócesis de Azul. Sí, leía algo en Central de Noticias el fin de semana. Emitieron un comunicado sobre esta situación. La verdad que fue... sorpresivo. Muy sorpresiva el pronunciamiento. Voy a leer solo un parrafito, es un comunicado bastante extenso, pero dice: en la semana pasada volvimos a recibir noticias que no quisiéramos escuchar y que mucho lamentamos. El jueves se dio a conocer que un centenar de trabajadores de la empresa Cerro Negro de la ciudad de Olavarría fueron despedidos en el marco de la paralización de la obra pública Cierre de Canteras en nuestra zona. Cierre de canteras en nuestra zona se refiere puntualmente a Azul, y de la apertura de importaciones que reemplazan la mano de obra local por beneficios materiales. La decisión resiente y afecta gravemente al sector, a la convivencia, a nuestro deseo interno de caminar como nación, como familia argentina, preocupados unos por otros. Fuerte, ¿eh? Es fuerte, fuerte. ¿Sabés qué pensaba mientras te escuchaba con estas declaraciones y también con lo de la Comisión de la Memoria? Que estas voces que se levantan y que se hacen escuchar ahora tienen que ver también con los que
están mano a mano con el que efectivamente perdió el laburo, con el que efectivamente no puede pagar la boleta de luz, no puede comprar la garrafa, que tiene que ir al SEC a buscar el almuerzo para los chicos. Digo, son las agrupaciones, los actores sociales que están en contacto directo con la gente víctima de esta situación, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo esto nos da cuenta de cómo se va extendiendo un conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de impacto público, hablamos de esto, ¿sí? ¿Quiénes son las voces que se van tomando? ¿Quiénes son las referencias que se van sumando a participar de un conflicto de cualquier manera? Ajeno, ¿sí?, a ellos. Y acá te traigo a colación, si querés, porque en este momento ya se debe estar desarrollando una nueva marcha de jubilados acá en Olavarría, en consonancia con lo que va a pasar esta tarde frente al Congreso, y es esto también, que toma estado público ya un conflicto de un sector específico de la sociedad. Escuchaba, bueno, pero todos los que estaban en la Plaza de Mayo no eran jubilados. Y no. Exactamente, porque eso habla de la dimensión social que va tomando un conflicto. Más allá de que vamos a hacer, o sea, no lo somos ahora, lo vamos a hacer en un momento si llegamos vivos. Si llegamos vivos. Vos, si has cumplido tantos años, no, yo ya debo estar ahí. Pero bueno, es una convocatoria y la amplitud de un conflicto. Y en el caso particular de jubilados tienen una situación diferente, porque estamos hablando acá del SOECO, de la Federación de Trabajadores, organismos que representan. Los jubilados no tienen organismos que los representen, porque justamente son sectores a los que no tienen una sectores visibilidad. Pasivos, y más que los centros de jubilado del barrio, del coso, no hay. Exacto, pero no hay una voz unificada, una forma de representación única. No hay un sindicato de jubilados. Claro, exactamente. Entonces, son organismos a los que les cuesta muchísimo llegar a imponer su voz y imponer sus conflictos, porque justamente no tienen una representación y no tienen una unicidad, ¿sí? Entonces, te vas a encontrar con jubilados que te plantean la situación de los medicamentos, jubilados que te plantean la situación de los ingresos, jubilados que te plantean la situación de alimentos, jubilados que plantean situación de vivienda, pero no hay una unicidad. Hay diferentes actores haciendo planteos. Entonces, les cuesta mucho más llegar a visibilizar los conflictos que quieren plantear. Y poner su tema en agenda, donde de manera permanente nos están bombardeando con una cosa, con la otra. Un tema tenés el lunes, otro tema tenés el martes, 3 temas tenés el miércoles, el jueves tenés otros 4. Entonces es difícil, muy difícil para este tipo de actores sociales como los jubilados poder decir, che, acá estamos nosotros, nos estamos cagando de hambre. Exacto. Y bueno, y pensemos en esto. Todos los miércoles hace años que hay manifestaciones de jubilados en Cava. En Olavarría recién empezaron hace 2 semanas. ¿Sí? Esta es la segunda semana. Entonces, eso es parte de las dificultades para imponerse, pero también habla de la complejidad del contexto que hace que llegue a Olavarría también esa situación. Y así como llegó a Olavarría, llegaba a muchísimas ciudades del país. Y también en ese sentido, pensémoslo como veníamos diciendo, conflictos que van tomando magnitud social, ¿sí? Cuando se van extendiendo, cuando más voces van sumándose, cuando más actores sociales se van pronunciando sobre ellos. Otro tema que se planteó la semana pasada tiene que ver con Luz y Fuerza. El sindicato de Luz y Fuerza hizo también una conferencia el día viernes para exponer. Todos nos sorprendimos porque la verdad que, venían los pronunciamientos en días previos, pero eran entrevistas, eran algún comunicado, no había una conferencia del Sindicato de Luz y Fuerza para plantear situación puntual de trabajadores de Luz y Fuerza hace años y años. Por eso resultó muy, muy llamativa el hecho de que haya una conferencia. Ya eso ya habla de también un conflicto que escala en magnitud. Exactamente. Dijo Eduardo Amaya, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, espero que no lleguemos a la instancia de dejar de ser cooperativa. ¿Sí? O sea, fue a fondo a plantear un conflicto económico y financiero de Copa Electric sumamente grave. Habló de, traje las cifras anotadas porque obviamente no me las voy a acordar, ingresos por energía 2.100 millones y gasto mínimo mensual 2.600 millones de pesos. Entonces, habló de un gasto, de un déficit operativo mensual de 500 millones de pesos de Copa Electric. Apuntó para todos lados también, apuntó a los sueldos jerárquicos, a todo.
Exactamente, a las condiciones laborales también habló, sí, de los trabajadores, de las dificultades para reponer materiales, de herramientas, sí, habló de todas esas situaciones. Insumos. Y puntualmente, cuando habló de las deudas que tiene Coop Electric, no solamente habló del déficit operativo, sino que dijo que Coop Electric tiene una deuda de 770 millones de pesos con OSEBA, una deuda de casi 19.600 millones de pesos con Camesa y una deuda de 700 millones de pesos con la obra social del sindicato, ¿sí? Planteó esos tres ejes, ¿sí? La conferencia fue muy larga, por supuesto no la vamos a mencionar todo, vamos a los principales puntos. Dijo que hay 250 empleados. De ellos, 167 se desempeñan en el servicio eléctrico, es decir, 167 son representados por el sindicato de Luz y Fuerza, son más de la mitad, así que son casi el más del 50% de los trabajadores de Coop Electric integran Luz y Fuerza. También hay 30 trabajadores de obras sanitarias. El tema que buscó plantear Amaya es justamente esta gravedad. Él habló de inminente quiebra de Coop Electric, ¿sí? Esto generó muchísima alarma entre los usuarios, por supuesto, entre las autoridades mismas de Coop Electric. ¿Por qué nos referimos a autoridades? Hablamos de... Ay, perdón, no pasa nada, está tranqui. Sonando el teléfono. Vamos a bajar el volumen. Está hablando de los integrantes mismos de Coop Electric. Vamos a mencionar que esta conferencia se dio el viernes, pero como veníamos diciendo, hubo pronunciamientos previos. Para el jueves a la noche estaba convocada una asamblea de delegados de Coop Electric. Son los integrantes de las autoridades que se eligen, ¿sí? Todos los años votamos a los delegados de Coop Electric. Los usuarios, los que son socios y están en condiciones, pueden ir a votar. No se realizan las elecciones porque siempre... No, porque siempre hay una única lista. Exactamente. La opositora nunca puede completar con todos los papeles, o siempre le faltan avales. Exactamente. Bueno, pero eso es justamente lo que se vota, los delegados, el cuerpo de delegados que son los que representan a los socios. Ese cuerpo de delegados se reunió el jueves a la noche y hubo preguntas sobre los planteos que estaba haciendo el sindicato de Luz y Fuerza. Vamos a decir que en off, para nosotros y en on hace poquitas horas, desde Coop Electric se buscó bajar el tono. Reconocen la deuda, reconocen los números que brindó Eduardo Amayo, pero dicen que de ninguna manera la situación es de quiebra, que de ninguna manera la situación es de un déficit irrecuperable. Y hablaron de que la deuda que se mencionó con OSEBA está en proceso de negociación, que la deuda que se mencionó con la Federación de Luz y Fuerza, con la obra social, ya se ha negociado y se está pagando, y que, con Camesa también hay planes. Con Camesa, claro, hace 2 semanas el presidente Javier Milei emitió un DNU donde habilita a Camesa a negociar con las cooperativas. Se establecieron las condiciones en las que se deben realizar esas negociaciones y cuáles son los contratos de pago. Entonces, lo que dice desde Coop Electric es que esa negociación se está llevando adelante, que hubo la renuncia por parte de quien estaba llevando adelante la negociación desde Camesa. El vicepresidente de Camesa ha renunciado. Se espera la designación de una nueva autoridad para retomar las negociaciones. Así que lo que se buscó es bajar el tono. No desmintieron lo que dijo Eduardo Amaya. Esto tengámoslo en cuenta, ¿sí? No fue desmentida la información que brindó el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Sí se rechazó la declaración de inminente quiebra y esas declaraciones alarmantes sobre la situación de la cooperativa. De cualquier manera, tengamos en cuenta esto. También se ha pedido un aumento del servicio de obras sanitarias, un aumento de la tarifa. Está tratándose en el Consejo Deliberante y empezó hace una semana formalmente el tratamiento de ese tema. Estuvimos en consulta con algunos concejales y ninguno dio cuenta de que a partir de las declaraciones de Luz y Fuerza se generara alarma entre los concejales y se convocara a tratar inmediatamente el tema como debería ser. Acelerar el tratamiento, ¿sí? También ahí escuchemos cómo se está... Hay una resonancia, hay una resonancia entre el planteo de Coop Electric y el movimiento de los concejales.
aspectos a tener en cuenta de la situación laboral de la barriga. ¿Te puedo decir te amo o es muy fuerte? No, sí se puede decir. No, porque la amo a Josefina Esther Vargas, en serio, porque nos ayuda a leer un poco entre líneas todo esto que a veces abruma cuando uno lee o escucha, despidos acá, no hacen los aportes allá, la situación está complicada en tal lado. Bueno, leer un poco entre líneas y atar todos los cabos sueltos nos permite hacernos, bueno, una imagen general un poco de todo lo que estamos atravesando. Así que sí, Josefina, en mi nombre y en el resto de la audiencia de En Acción, acá en 99.9, te amamos. Gracias, en serio. Piden sus remeras la semana que viene. Muy bien, y venimos con el regalo. Josefina Vargas, el momento central de esta semana. Por supuesto, el abrazo enorme para el resto del equipo, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, estamos trabajando. Está Jessica Guevara en la cobertura de la marcha de jubilados que estabas comentando, así que le mandamos un beso a ella que está trabajando en este momento. Muy bien.